Atención maestros, bienvenidos a Para Maestros, el podcast diseñado y pensado en ti y en los desafíos del aula de hoy. Soy Carolina Londoño y aquí conversaremos de todo un poco, desde mis experiencias como docente en el extranjero hasta análisis de tendencias. Y junto con Juan hablaremos con colegas inspiradores. Si buscas discusiones relevantes y herramientas prácticas, este es tu podcast. Dale play a Para Maestros. Hola, profes, ¿cómo están? Bienvenidos a Para Maestros, el podcast donde exploramos los desafíos reales que enfrentan los educadores de hoy. Yo soy Carolina Londoño y Yo soy Juan. Hola Juan, Carolina. welcome back. Sí, así es. Bueno, hoy en el episodio que vamos a abordar, tenemos una realidad que muchos maestros están viviendo de primera mano, como las brechas digitales en nuestras aulas y están mediando en el proceso de enseñanza-aprendizaje y qué podemos hacer al respecto. Vamos a hablar Sí, pues de todo el tema social, pero también de cómo el tema digital afecta a nuestros estudiantes. totalmente. Tradicionalmente habíamos hablado que la brecha digital bueno, anteriormente era como entre quienes tenían acceso a la tecnología y quienes no. Y eso era lo que lamentablemente pasaba hoy pasa aún en Latinoamérica, pero hoy también enfrentamos algo un poco más complejo y son las decisiones políticas que determinan qué tecnologías se pueden usar o no, qué tecnologías pueden usar nuestros estudiantes o no. Y esto, pues, es una decisión de alguien más. Entonces, ¿cómo esto nos va a afectar en las aulas? Bueno, Carolina, sí, y efectivamente, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, hay un plan de actualización de la tecnología educativa. El Departamento de Educación eh, ha dicho que estamos viendo políticas locales y estatales que están creando disparidades significativas en el acceso a herramientas digitales educativas. ¿Qué significa esto para nuestras aulas? En el caso de Estados Unidos, reitero, los estudiantes tienen acceso completo a plataformas de investigación, herramientas de colaboración digital y recursos en línea exhaustivos. En otros, las restricciones políticas limitan su acceso a información básica o herramientas que consideramos esenciales para el aprendizaje de los estudiantes en el siglo XXI. Esto es bien interesante porque, como lo podemos ver, en el caso de Estados Unidos, pues hay unos estados que sí permiten ciertos accesos y sí permiten el desarrollo de determinadas tecnologías, pero otros que no. No sé tú cómo lo viviste cuando A fuiste mí, maestra allí. a mí me sorprendió muchísimo la cantidad de tecnología, pero lo que sí noté es que todo era outsourcing. Eran programas que las escuelas compraban, ya todo estaba listo. Entonces, llegaba una empresa, decía, tenemos este programa para enseñar esto y esto y esto y esto, y pues algunas escuelas compraban esos programas y con eso trabajábamos. También estaban, se usaba mucho tecnología, mucho más, pero es que yo me fui en el 2002, ¿no? O sea, se Ujú, usara, 2002, no, 2012, perdón, ujú, tampoco soy tan vieja en el ujú, 2012 ujú. y pues en esa época mi experiencia en Colombia pues no tenía tanta tecnología, estábamos muy a recursos de lo que había en el aula, muy de tocar, de hacer. Y la tecnología pues se usaba más que todo para la comunicación entre los directivos, los docentes y eso, pero no se hacía tanto para enseñar. Cuando yo llegué allá, pues qué cantidad de programas que tuve que aprender a manejar, a organizar, a entender. Entonces fue mucho. Hubo muchos recursos, pero había escuelas que tenían diferentes programas y cada programa ofrecía algo diferente o ofrecía algo más. Algunos tenían apps para que los chicos estudiaran en casa, etcétera. Entonces era una cosa totalmente diferente a lo que yo había vivido en Colombia. Ya cuando me fui a China, pues imagínense, o sea, allá la tecnología todavía está más avanzada, es mucho más personalizada. Ya estaban usando algo de inteligencia artificial en algunos lugares, pero digamos, cuando fue la pandemia, China estaba casi que preparado. Habían escuelas que no estaban preparadas, pero yo justamente trabajaba con una de estas empresas que era experta en tecnología y que tenía todo lo que son cursos en línea para enseñar idiomas. Ellos ya tenían toda la plataforma lista. Entonces, llegó la pandemia, nos encerraron a todos y esta empresa dijo, ya, aquí está, tomen, una plataforma interactiva, una plataforma bonita, organizada, fácil de usar para niños pequeños, etcétera. O sea, todo eso ya estaba listo. Entonces, pero bueno, obviamente no puedo generalizar. Hubo escuelas en ese momento que no tenían tampoco nada. Entonces hubo Sí, de todo un poco.
Sin embargo, sí que me di cuenta que, bueno, yo tenía la fortuna de tener esa Las herramienta ventajas, y sí. esas ventajas y otras escuelas no. Entonces sí que es interesante cómo se usa ese tipo de tecnologías. Y pues ya sabemos que no se trata de solo que vamos a usar computadoras, también tenemos que hablar del acceso a Internet, que se trata de qué sitios web se pueden visitar, de qué herramientas de inteligencia artificial se pueden usar o cómo se puede aprender, qué bases de datos, a qué bases de datos se pueden acceder para investigar e incluso qué perspectivas se permiten encontrar en un entorno de aprendizaje digital. Entonces, al inicio cuando entramos en la era digital, como que teníamos como acceso a varias cosas y no había tanta división y restricción, y ahora como que ya se ve como más segmentado, pienso yo, en algunos aspectos. Y también se ve que la persona que tiene dinero puede acceder a cierta información y la que no, no. Porque muchas aplicaciones, muchas herramientas, pues no son gratis, obviamente son empresas que tienen que ganar dinero de alguna manera y como tienen que ganar dinero de alguna manera, pues lo que hacen es vender un producto. Entonces, si una escuela tiene el recurso para comprar ese producto que va a ayudar a los estudiantes a mejorar en matemáticas, genial, pero no todas las escuelas tienen eso. Entonces sí se ve la diferencia y se ve que, que preocupa un poco cómo estas nuevas tecnologías nos pueden dividir un poco más, contando que tenemos algoritmos que nos están dividiendo en este momento, que tenemos información falsa, que la inteligencia artificial nos puede decir lo que le preguntemos y darnos la razón. Entonces, es bien, bien preocupante, ¿no te parece? Sí, así es. Quería hacer referencia un poco a lo que pasa acá en Colombia con respecto a lo que tú viviste en China y en Estados Unidos, y es que aquí todavía las disparidades o la desigualdad frente al acceso a la tecnología sí depende mucho de las regiones, sí depende mucho de la división social que tenemos en nuestro país, sí depende mucho de, de la parte étnica o cultural. Entonces, todo está concentrado en las principales ciudades. Ujú. Aún así hay diferencias entre educación privada y educación pública. Hay colegios privados que tienen el acceso a tecnología, a plataformas, a aplicaciones, y colegios en la misma ciudad de carácter público que no la tienen. Entonces, quería hacer referencia a eso, que desafortunadamente en Colombia y en buena parte de los países latinoamericanos todavía estamos dependiendo de acceso básico a Internet, a computadores, a elementos necesarios para integrar la tecnología en el aula, que todavía no se tienen. Y bueno, y Sí. volviendo al tema de los algoritmos, sí, efectivamente, ahorita nos estamos enfrentando a un reto muy importante, y es eh, la responsabilidad que tenemos como maestros de enseñar a nuestros estudiantes a navegar por ese mundo digital de manera crítica. ¿Sí? Es decir, ¿cómo enseñamos nosotros en el aula que existen algoritmos? Y esa ya es, digamos, un objeto pedagógico o una responsabilidad que tenemos nosotros para desarrollar en el aula, y es que los estudiantes conozcan, sepan, reconozcan su propio algoritmo, que están Ujú. inmersos en un algoritmo, que están inmersos en una burbuja, que les está llegando una información que ya el sistema les está ubicando para que solo a ellos les llegue o a ellas. Ujú. Entonces, es importante empezar a entender cómo funcionan los algoritmos. ¿Qué opinas tú? También estoy totalmente de acuerdo. O sea, y como maestra, empezar a reconocer mi algoritmo, ¿no? A mí me llega esta información porque yo busqué esto y esto, porque tengo esta manera de pensar o porque me gustó cierto video. Entonces, ese algoritmo se está adaptando a lo que conoce de mí, que ya casi todo, ¿no? Estas aplicaciones, páginas en las que uno entra, tiene que dar tanta información. Tiene que accederles y decirles sí a todo para que para que uno pueda usar el servicio que pues ya tienen demasiada información. Pero una explicación sencilla para los estudiantes es que un algoritmo es como una receta, más o menos. Imagine que estás Ujú, cocinando y la receta dice primero agrega los ingredientes A y B y luego mezcla durante 3 minutos y luego hornea durante 20 minutos. Un algoritmo digital hace algo similar, toma la información como los ingredientes, la procesa siguiendo las reglas específicas de los pasos de la receta y produce un resultado, o sea, el plato terminado. Yo le estoy dando al algoritmo
con mis búsquedas, con mis likes, con los videos que veo, con lo que produzco, le estoy dando esos ingredientes y ese algoritmo dice, ah, bueno, vamos a cocinarle la receta. A ella le gusta esto, démosle esto. Y eso es lo que podríamos hacer con los estudiantes, decirles, oigan, ustedes están recibiendo información que ustedes mismos están pidiendo sin saberlo, ¿no? Sin tener decir, "Ah, yo quiero que me llegue solo información de esto". Yo a veces sí lo hago, ¿no? Cuando busco cierta información, quiero comprar, no sé, algo. Y digo, voy a buscarlo para que el algoritmo me lo mande, porque ya sé que el algoritmo me Sí, va a sí, hacer sí, eso. sí. Pero digamos, esto va más allá que de objetos o cosas que uno quiere comprar. Va más, ahí va a mediar la información y la manera como vemos el mundo. Claro, hay una frase que más o menos dice, cuando tú no pagas por algo, el producto eres tú, ¿no? Y la gran mayoría de redes sociales y motores de búsqueda, pues nosotros somos los productos. ¿Y cómo nos convertimos en producto? Precisamente cuando cedemos nuestros gustos, nuestros deseos y nuestra privacidad. A mí me preocupa bastante cómo eh, pues en las nuevas generaciones, pero digamos que también en las antiguas, de las personas más adultas, no valoramos nuestra privacidad. Muy No. pocas veces leemos los términos y condiciones, muy pocas veces nos damos cuenta qué es lo que estamos cediendo, por ejemplo, cuando descargamos una aplicación. Entonces, nuestros estudiantes tienen que conocer al menos eh, de que ellos están cediendo unos derechos de ciudadanía digital Ujú. que también implica tener privacidad, que también implica tener un límite de esas aplicaciones que en muchas ocasiones pues ni siquiera nosotros los adultos las conocemos a profundidad. Pero un buen ejercicio en clase sería precisamente decirle a los estudiantes, venga pues, leamos términos y Los condiciones, ¿qué es lo que estamos cediendo? a mí me pasó yo leyendo las apps que pienso bajar o necesito bajar y empieza a decir, van a tomar tus fotos, van a tomar la información de tu celular, van a tomar la ubicación, que la mayoría toman la Sí, ubicación. Y yo dije, bueno, ¿y qué van a hacer con mis fotos? O sea, o sea, como que me da un... Entonces digo, no, y pues ya no la puedo usar. Pero entonces si realmente la necesito, pues me toca sí, decirles, es que pues es eso. hágale, pues hágale, Ya, coja. ya, ya queda uno como atrapado ahí y pues hemos normalizado en que para adquirir un servicio pues tenemos que ceder un montón de cosas, como si realmente nuestros datos y nuestra intimidad o nuestra privacidad no valieran, ¿no? No vemos la importancia de esos datos, ¿no? No vemos, y lo digo incluyéndome a mí, a veces uno no ve qué tan poderoso es que sepan tanto de mí, qué tan poderoso es el algoritmo me diga lo que yo quiero escuchar. Entonces sí es complicado porque cuando uno está hablando con personas que reciben información diferente del algoritmo, pues es que no hay manera de ponerse de acuerdo porque es que estamos los dos recibiendo información totalmente diferente porque el algoritmo nos dice lo que a nosotros nos gusta escuchar. Entonces es complejo el tema del algoritmo. Pero una actividad que podemos hacer práctica en el aula es hacer un experimento, hacer como una búsqueda compartida y pedir a los estudiantes que busquen el mismo tema en diferentes motores de búsqueda y compartan los resultados y discutan las diferencias. También podemos hacer que hagan un análisis de los feeds de las redes sociales sobre la actividad que o sea, lo que ellos hacen en la red social. Y esta se llama la burbuja de filtro. Vamos a decirles, bueno, que ve usted en sus redes sociales y los chicos van a empezar a comparar y a entender que cada algoritmo es diferente y yo veo esto y me sale este cantante, me sale esta información, me sale y que empiecen a mirar y a comparar esos algoritmos en el aula. No tenerle tanto miedo a la tecnología últimamente que prohibimos, que prohibimos, que prohibimos, pero hay que darle información y hay que decirles, venga, chicos, ustedes están metidos, todos estamos metidos en un algoritmo y todos estamos recibiendo información diferente. ¿Por qué no miramos qué nos está llegando? ¿Qué le está diciendo usted al algoritmo? ¿Qué le está haciendo usted? Me parece una actividad bien interesante. No, súper. De hecho, hay otra actividad muy similar que es con inteligencias artificiales. Es Mm. decir, es el mismo, se puede utilizar el mismo prompt, es decir, el mismo comando que uno le ordena a la inteligencia artificial,
pero con inteligencias diferentes o de diferente proveedor. Yo Puede ser vi Gemini y chat de GPT. ChatGPT, ujú. Entonces, Y la a China, ver, a ver cómo es, DeepSeek, 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 sí. Y a ver qué, cuál es el output, qué ¿qué resultado dicen? nos da, qué Ujú, respuesta da. ujú. Sí, una vez vi, creo que fue en un TikTok que había un muchacho que puso a las tres inteligencias artificiales a destruir el mundo, ¿no? Se peleaban entre ellas. Sí, sí, Entonces, sí, que iba a ser Gemini, Google, que iba a ser ChatGPT y que iba a ser, no me acuerdo que había otra, no me acuerdo cuál era. sí. Y esta persona empezaba a analizar cómo estas inteligencias artificiales eran, cuál era la más conciliadora. Como que esta decía, no, pero arreglemos el problema, la otra era la más guerrera y así. Y entonces me pareció súper interesante. Voy a buscarlo, no sé si lo vuelvo a encontrar, pero me pareció súper interesante que esta persona dijera, estas inteligencias artificiales harían esto, responderían así, dirían esto. Y esto, pues, qué ejercicio tan chévere también para hacer. Sí, porque, por ejemplo, usualmente hablamos de motores de búsqueda, pero creo que ya quedó obsoleto. Ya las Ya, nuevas generaciones le están preguntando es a la inteligencia artificial, a exacto. ChatGPT, no están utilizando Google. Creo que incluso la palabra googlear o googlealo, cuando uno tiene alguna duda, ya está empezando a desaparecer. Ujú. Sino más bien, oye, pregúntale A la inteligencia al chat artificial. Ujú. a ver qué te responde o a ver qué valida, porque esa es otra cosa. Las fuentes de validación ya no es ir a la fuente primaria, sino eh, sino Preguntar. sino preguntarle a la inteligencia artificial y lo que ella diga o lo que él diga es Ujú. lo que estamos considerando como correcto. Pero entonces, cuéntanos qué podríamos hacer al respecto para no Eh, creerlo todo. lo más chistoso es que estamos súper behind, como muy atrás, ¿no? ¿Por qué? Porque no hemos empezado a alfabetizarnos digitalmente en lo que eran los motores de búsqueda, en cómo entender el motor de búsqueda, en cómo escoger una fuente perfecta o una fuente real en un motor de búsqueda. Y ahora tenemos que alfabetizar en inteligencia artificial, que tampoco nosotros sabemos cómo es, que nosotros estamos empezando apenas a entender. Y que la inteligencia artificial miente, por ejemplo. Es algo Ujú. que muchas personas les parece loco que la inteligencia artificial mienta. Pues sí, ella miente, crea ideas, crea personas que no existen. Entonces, entender que la inteligencia artificial nos puede mentir, entender que es un sistema completamente diferente a los motores de búsqueda y que pues así como puede ser útil, también puede generar mucho daño, ¿no? Entonces, y que nosotros alimentamos la inteligencia artificial. Otra cosa que vi en alguna época era que las personas que estaban alimentando esta inteligencia artificial eran personas blancas, eurocentristas, lo mismo. O sea, o sea, lo mismo Sí, sí, pues igual, pues es un reflejo de nosotros. de nosotros. Tiene sesgos Entonces, de género, tiene sesgos raciales, tiene sesgos de clase. Entonces, también hay que ser críticos al respecto y es precisamente comprender que es un producto de la sociedad y de la humanidad en la que vivimos actualmente. Exacto. Bueno, la alfabetización digital es la parte más crítica y y mucho más importante que nunca. Según el grupo de educación de historia de Stanford, el 82% de los estudiantes de secundaria no pudieron distinguir entre las noticias reales y publicidad falsa en línea. Sí, sí, sí. 82%. Altísimo. Y obviamente, pues no solo le ocurre a los estudiantes, sino lo que hablábamos hace un momento de los algoritmos. Nosotros tenemos sesgos de confirmación a partir de nuestro algoritmo. Lo que estamos viendo en nuestras redes sociales y lo que todo ese ecosistema digital que nos está alimentando nos dice es lo que tendemos a creer. Pero entonces, ahí tenemos que darnos el tiempo en el aula porque no hay otra forma, digamos, no hay otro espacio para tomar una pausa que no sea la propia escuela, Ujú, donde podemos hacer esa reflexión y hacer ese pare, ese stop y empezar a decir, bueno, vamos a verificar la información, vamos a hacer el ejercicio de comprobar que lo que están diciendo es real, ujú. verificar las fuentes. Es un ejercicio que tal vez Es muy no estamos enriquecedor. ya tan acostumbrados, pero que Ujú. vale la pena retomar. Es enriquecedor. Entonces, por sus siglas en inglés hay un método que es el SIFT, SIFT, Stop, Investigate,
se me olvidó la otra, Find Better y Trace. Entonces, pues básicamente es detente, investiga la fuente antes de emitir un juicio, antes de utilizar esa información de alguna manera, tengo que detenerme a averiguar de dónde viene la fuente. Luego encuentra pues la manera de comprobar lo que te están diciendo Claro. y rastrea la información. Creo que Ujú, ese es como un elemento que uno puede hacer, que ujú, puede ser también una forma de evaluación en el aula, cuando uno pide a estudiantes, sobre todo de bachillerato, eh, ensayos o ujú. escritos, hacer este ejercicio con ellos puede ser muy interesante y puede servir como una forma de evaluación también. Y también es una invitación, creo yo, Juan, a los directivos docentes que nos escuchan, a las personas encargadas de dirigir instituciones educativas, de que entiendan que es crucial empezar a enseñar y a hacer educación en estas tecnologías. O sea, no es algo que podamos decir, ah, esperémonos, porque es que la tecnología al otro día ya cambia. O sea, de un día para otro las cosas cambian y es importantísimo que estos chicos que nacieron en tecnología puedan tener una educación bien sólida para que no se dejen tampoco manejar tan fácilmente o engañar de alguna manera o simplemente crean todo lo que les dicen las redes o simplemente crean todo porque hay muchos casos hoy en día de estudiantes que empiezan a simplemente creer todo lo que les llega y empezar a Ujú, decirles, ven, esto, y bueno, y a nuestros abuelos y a nuestros padres, y bueno, en fin, inclusive a uno mismo le pasa que uno comparte una información y después dice, pero yo no verifiqué, chanfle, ujú, ahora cómo sé, ahora me toca, a mí me ha pasado, me toca, no, eliminémosla, primero la verifico, después sí la comparto. ¿Por qué? Porque si no la he verificado, cómo voy a dar ejemplo de no verificar algo que voy a compartir? Entonces me parece crucial que ya las instituciones educativas pongan en su currículum o pongan en sí, en su currículum, en su pensum, enseñanza en estrategias digitales, en alfabetización digital. Es crucial. No sé si ya están en los colegios, no sé si ya se está enseñando, pero esperaría que nosotros en Latinoamérica estemos avanzando al tema de cómo enseñar a estos chicos a navegar este mundo que les tocó totalmente diferente al nuestro. sí, Tan- totalmente de acuerdo. Ujú, Igual es que en América Latina tenemos la tendencia es a prohibir. sí, Digamos, la discusión que se está dando en este momento es saquemos a la tan- tecnología, saquémosla del aula, saquemos los celulares, saquemos las pantallas, solo con la mediación del adulto. Y algo que considero que me parece de doble moral es creer que nosotros no estamos envueltos en el problema, creer que ujú, nosotros no tenemos los sesgos de confirmación que nos da las redes sociales, creer que nosotros no compartimos información que no hemos verificado previamente o creer que nosotros no tenemos esa eh, explosión de dopamina cuando vemos nuestras propias pantallas. Entonces, todo tiene que partir del ejemplo, de aceptar nosotros como adultos, como docentes, como directivos, como padres de familia, de que también nosotros estamos inmersos en eso y que todos, padres, estudiantes y docentes, tenemos que transitar hacia una mejor utilización de los recursos digitales ujú. y de la Aprender inteligencia juntos, ¿no? artificial. Aprender juntos, claro, Ujú, que va a ser aprender juntos. todavía Maravilloso. mejor porque Ujú. pues efectivamente haríamos esa transición entre todos y no solo creer que las nuevas generaciones son el problema o que son ellas las que no lo pueden controlar cuando Siempre, eh, nosotros también en éramos el realidad no problema. es así. Sí. Nosotros también éramos el problema cuando estábamos de adolescentes. O sea, las nuevas generaciones siempre van a ser algo que las personas van a criticar o vamos a criticar. Entonces, pues a todos nos ha tocado ser la nueva generación en algún momento. También podemos usar cosas como para verificar las fuentes con los estudiantes con el método de las preguntas, de tres preguntas. ¿Quién escribió esto y cuáles son sus credenciales? Ujú, ¿Qué evidencia presenta para respaldar sus afirmaciones? ¿Y qué dicen otras fuentes confiables sobre el tema? Ahora es más difícil saber fuentes confiables y eso porque, bueno, tenemos las instituciones de noticias que también tienen unos sesgos bastante fuertes. Entonces queda uno como, a ver, ¿quién me está diciendo esto? ¿Y qué sesgo tiene? Identificar el sesgo de esta fuente, ¿no? Esta fuente tiene este sesgo, miremos otra fuente, a ver qué se...
que con diferentes sesgos, porque igual todos como que Y terminamos con los sesgos contrastar. y ahí contrastar esa información y entender o hacer nuestro propio juicio. Sin embargo, para los estudiantes, para los chicos, pues toca empezar con lo mismo. Es como enseñarles cómo funciona el chisme, más o menos. Sí, Entonces, tal sí. cual. Y lo que hablábamos en un episodio pasado de qué intencionalidad política o de poder tiene la fuente que me está emitiendo, la fuente de la información que la está emitiendo. ¿Sí? Sí, o Pues sea, sí, entonces, si si estoy uno, hablando, por ejemplo, de Gaza, estoy en una agencia de noticias de Estados Unidos o de Israel, pues seguramente la noticia va a ser muy diferente a ujú, cuando me lo cuenta Al Jazeera o cuando me lo cuenta un medio de Medio Oriente. ujú, Es diferente y bueno, obviamente eso también se puede llevar en el aula. Otra cosa que yo considero que puede servir son los detectives digitales, de presentar a ujú, los estudiantes, por ejemplo, tres artículos sobre el mismo tema, uno de una fuente académica, otro puede ser de un blog, otro un blog de opinión, otro puede ser noticias, ¿sí? Y identificar cuál de las tres es la falsa, ujú, ¿cierto? Puede uno hacer ese ejercicio, cuál de las tres es la falsa, y ujú, mirar procesos de argumentación, mirar de procesos de construcción del discurso, para tratar de afinar como esas habilidades de, de identificación que debe tener cualquier persona a la hora pues ujú. de recibir información y de consultar fuentes. Sí, y como hablábamos en el episodio de la historia, vámonos a las fuentes originales en lo posible, busquemos esas cartas, busquemos esas fuentes que fueron creadas antes de, o que fueron, que estaban en el momento histórico que pasó, o que fueron creadas antes de la era de la inteligencia artificial, porque como les decía, la inteligencia artificial miente y miente muy bien. Ujú. Yo recuerdo haber Sí, buscado un tema para un episodio de podcast y me mandó a una escuela, me mandó a un caso, me mandó todo, me mandó links y yo, bueno, pues se ve como 100. Pero ya hubo un momento como dije, "Ay, revisemos, porque uno puede tener, ahí está el link, está bien. Revisemos, no existía la escuela, no existían las personas, no existía el caso, nada era cierto. Y me lo dio la inteligencia artificial, entonces quedé como, ya no te puedo creer, ya no les puedo creer. Entonces, sí, cada vez, y que eso es precisamente los riesgos que tenemos en la educación, porque la inteligencia artificial tiene algo que es la verosimilitud, es verosímil, es decir, tú lo lees o lo escuchas y sientes que es verdad. ujú, Eso es verosímil. Es decir, me lo dice de una manera que sin comprobarlo, siento que es verdad. Pero otra cosa es la verdad como tal. exacto. Y eso no, y eso en mentes adultas con cerebros totalmente desarrollados, bueno, uno puede decir, ups, aquí hay un problema. Pero en un cerebro joven que no tiene un entendimiento de los sesgos de los algoritmos, pues te va a creer todo. Entonces, esto es súper importante trabajarlo en el aula. Otra cosa que habíamos hablado fue como esos sesgos del algoritmo. Uno de los riesgos más documentados fue el sesgo del algoritmo, según los investigadores, las investigaciones publicadas por la revista de Computer Education en el 2023, no hace nada. La AI puede perpetuar sesgos existentes, por ejemplo, sistemas de calificación automatizados que califican ciertos estilos de escritura. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y también ahorita están buscando como que alimentemos el algoritmo con otros puntos de vista, con otras información, porque nosotros también alimentamos el algoritmo. Nosotros también damos esa información. Entonces, sí es importante que hace poco vi, no sé si fue que en Latinoamérica que estaban tratando de crear una inteligencia artificial que conservara nuestras tradiciones, que conservara nuestro estilo, que conservara lo que somos como sociedad para que no desapareciéramos, ¿no? Porque ese Ujú. es otro riesgo. Sí, sí, igual creo que todavía estamos como en el proceso, digamos, Ujú, hay tantas actualizaciones, cada día salen más inteligencias artificiales. ujú, Cada día se le está invirtiendo muchísimo dinero, la investigación todavía está en proceso, hay opiniones muy pesimistas ujú. de que pues prácticamente vamos a terminar dominados por las máquinas y vamos a tener una Son, especie de apocalipsis son más rápidas, tipo, eso sí. sí, sí, claro,
pero digamos, el tema de que pueden reemplazar la conciencia humana todavía a mí por lo menos me genera dudas. Sin embargo, pues vamos a una velocidad tan, tan, tan rápida que todavía no sabemos y que estamos en construcción y que precisamente es una de las reflexiones que tenemos que hacer en el aula. Otra cosa es que otro riesgo que creo yo está ahí latente es pues, la excesiva dependencia de que los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y a mí me parece que es muy importante pensar en en la deshumanización del aprendizaje, que perdamos la conexión, que hagamos que todo el proceso se vuelva muy mecánico. Yo creo que también Quizá. a veces hay una responsabilidad ahí de pensar la educación en términos de metaenseñanza, de cómo podemos hacer nuestra aula de clase un espacio muchísimo más humanizante en un Ujú, contexto que nos obliga a, a pensarlo de manera digital y a ir más rápido, ujú, muy vertiginoso, y hacer ese pare y humanizar el aula nuevamente. sí. Quizás sin necesidad de sacar la tecnología del aula, pero sí darnos unos espacios de Mm, reflexión, de trabajo manual, artesanal, de, de expresión de nuestras emociones, de, sí. de, de desarrollo personal, individual, de pensamiento filosófico, sin necesidad de que esté mediado necesariamente por la inteligencia artificial, sin Sí. que esto, repito, signifique sacarlo del aula. Sí, nosotros hicimos, ¿te acuerdas? Un episodio sobre inteligencia artificial. Les voy a poner el link Ujú. en la descripción para que vayan a esa. En eso fue hace como un año y tantico y era otra historia. O sea, eso ha Sí, cambiado sí, ha muchísimo. cambiado muy rápido. Pero bueno, podemos mitigar algunos de los riesgos con lo que sabemos hoy. Con lo que sabemos hoy podemos decir que podemos usar la IA como una herramienta de apoyo, pero no como un reemplazo. Ujú. Hay que ser transparente con los estudiantes sobre el uso. Es decir, si yo la estoy usando para darles una información, pues toca decirles, miren chicos, estoy usando inteligencia artificial porque les prohibimos que la usen para hacer sus trabajos, pero si la usamos nosotros. También es como, tenemos que ser muy transparentes con el uso y cambiar el tipo de evaluaciones automatizadas a una evaluación más humana, lo que tú decías, en lugar de estar diciendo que la evaluación sea responder sí o no, o una evaluación de multiple choice, de muchos, De selección de múltiple. selección múltiple, que haya una evaluación de tú a tú. Bueno, ¿y por qué hiciste eso? ¿Cómo sacaste esta información? ¿Qué inteligencia utilizaste? ¿Cuál fue el prompt que le diste a esa inteligencia artificial? ¿Cuál es la metacognición que tú decías? ¿Cómo te llevó o qué te llevó a hacerle esa pregunta a esta inteligencia artificial? Ahí cambia toda la evaluación, porque estamos haciendo que piensen, hacer un proceso de metacognición y de pensamiento crítico de uno mismo, de mi propio aprendizaje y de lo que yo usé para que esta inteligencia me diera algo que yo necesitaba. Y también la verificación de las fuentes. No, de hecho, a propósito del prompt, creo que no hay que subestimar eh, la capacidad que tiene el estudiante de escribir el prompt. O sea, por más de que estamos esperando de que la inteligencia artificial nos solucione algunas cosas, creo que el hecho creativo de escribir un prompt y de tratar de buscar unos resultados con la inteligencia artificial, creo que ahí hay una oportunidad muy importante pedagógica y de aprendizaje. Ujú. Cómo construyo yo el prompt es, es fundamental. Hacer Entonces, sí, podemos hacer- crear, por supuesto, un arsenal de recursos en el que los estudiantes entiendan cómo utilizar estas inteligencias, cuáles son sus derechos en términos de ciudadanía digital, cómo generar procesos de colaboración y cómo aprender a defender digamos, estas nuevas formas de ciudadanía y de ejercicio de los derechos en la era digital. en la era digital y es tan importante porque esta educación, bueno, anteriormente, bueno, hace muchas décadas, muchos años, el educador casi que tenía muchas de las respuestas, puede que no todas, pero en este tema, todos Exacto, somos analfabetas, pero tenemos una gran oportunidad, una oportunidad única de ser esos constructores de puentes a través de las brechas digitales creadas
por las circunstancias políticas o por las circunstancias en las que estamos viviendo. No podemos controlar todo, obviamente, no podemos controlar las decisiones, podemos tratar de influir, pero no podemos controlarlas, pero podemos controlar cómo preparamos a nuestros estudiantes para navegar en este entorno digital y nosotros mismos, cómo navegamos este entorno digital, cómo nos alfabetizamos para alfabetizarlos a ellos, porque es un aprendizaje interesante y pues muchos maestros ni siquiera saben que los algoritmos están sesgándonos, que los chicos están recibiendo información que muchos no sabemos porque algunos pues nos bloqueamos, decimos, no, esto, la tecnología es horrible, no, 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 y otros la recibimos pero sin criticarla. Entonces hay que tener un balance en que tenemos esto, nos llegó y bueno, ¿cómo lo vamos a usar? Y pues está aquí y gasta energía, gasta agua, etcétera, etcétera. O sea, saber toda la información detrás de lo que implica tener una inteligencia artificial a nuestro favor y cuántos recursos estamos gastando y cómo vamos a enseñar esto a nuestros estudiantes. Entonces, es un aprender juntos, como habíamos mencionado anteriormente. Así es. Y bueno, yo creo que hay unas aplicaciones como prácticas en el Ujú, aula y creo que ya hemos hablado varias hemos introducido en algunas de ellas, ujú. como por ejemplo el de ser detectives de las fuentes, Ujú. como, a, Dividámoslas como para niños grandes y pequeños, a ver, que para los a monstruos ver, que, digamos que para chicos de kindergarten a quinto de grado pueden ser detectives de fuentes, presentar dos versiones del mismo evento y pedir a los ujú, estudiantes que decidan en cuál de las dos confiar más. Escritura de robots versus humanos, hacer comparaciones de las escrituras que hace el robot y que hace el humano, comparar textos generados por la IA y después por los humanos. Una dieta de información, comparar el consumo de información como con la nutrición. ¿Qué estoy consumiendo? Esto me nutre, esto no me nutre. Esto es ujú. chatarra, esto no es chatarra. Y para secundaria, ¿tú qué dices? Bueno, y para secundaria, eh, bueno, algo así como una auditoría de algoritmos, es que los estudiantes documenten el contenido que reciben en diferentes plataformas, una verificación de los hechos, digamos que cuando se presenta una información, cómo desafiar, cómo confirmar a través de múltiples fuentes y un laboratorio de detección de sesgos, que es analizar la misma noticia de diferentes medios. Es decir, ese es un ejercicio que puede resultar súper interesante, Y les sobre va a todo para encantar. estudiantes de grados más altos, de No, los últimos grados. les encantaría Claro. porque es divertido, o sea, estamos haciendo algo diferente. Otro para los grandes, más grandes que ya casi salen y de pronto preuniversitarios, el mapeo de un ecosistema de información, crear mapas visuales de flujo de información de temas controvertidos, más complejo, pero interesante. Sí. Un debate de ética de la inteligencia artificial, debates estructurados sobre el uso de la inteligencia artificial en la educación, hacerlos que hagan un debate o un proyecto de investigación de los derechos digitales, comparar las políticas de acceso digital en diferentes regiones, que tengan esos proyectos donde, bueno, ¿por qué aquí en este país tienen acceso y en este no? O simplemente regional o simplemente en la ciudad donde viven, ¿cómo pueden ellos entender quiénes tienen acceso o no y qué información reciben o no los estudiantes? Bien, interesante, ¿eh? Sí, en definitiva todo esto tiene que ver con la formación de una ciudadanía digital, que es lo Ujú, que hemos venido hablando, de que nos estamos enfrentando a un nuevo contexto ujú, en el que estamos aprendiendo, en el que nos estamos introduciendo como seres humanos, entonces cómo funciona ahí la propia humanidad y cómo funcionan los derechos humanos allí. ujú. Entonces, y esto significa pues educarnos en una ciudadanía digital y volvemos a lo mismo, nos educamos todos, no solo los estudiantes, sino también padres de familia y nosotros los maestros. Nosotros Entonces, maestros. eso es súper importante. Sí, y no solo eso, es que tenemos que ser un poco flexibles con la tecnología. Váyanse, profes, al episodio que hicimos de pensamiento crítico, donde hablamos y dimos algunas estrategias que se pueden usar de igual manera para desarrollar pensamiento crítico transferible a la ciudadanía digital, a la ética, a la resiliencia, a los cambios políticos. Esto ya lo hablamos en un episodio anterior, pero definitivamente nos sirve para transferirlo en este tema tan controversial que podría ser la inteligencia artificial y los algoritmos y la tecnología en el aula. Entonces se puede usar lo que hablamos en el capítulo de pensamiento crítico para este mismo tema.
Así es, así es. Y bueno, de lo que se trata es de ser resilientes. ¿Mm? Si nos estamos enfrentando a un desafío, creo que la función que tiene la educación y la responsabilidad que tenemos como docentes es enseñar a los estudiantes a través de nuestro ejemplo Ujú. que podemos superar pues las dificultades que nos está presentando en este momento el contexto que vivimos. Sabemos, maestros, sabemos que es muy bonito y muchos de ustedes estarán diciendo, uy, esto está súper bonito. Y estarán pensando, está genial, pero ¿a qué horas? ¿A qué hora lo hacemos? ¿Con qué tiempo? ¿Cómo hacemos si los maestros, los otros maestros tienen resistencia a los directivos, los padres de familia, los administradores? Es cierto, tienen razón, ¿cierto? ¿Y cómo podemos abordar esta preocupación de los maestros? ¿Qué podemos hacer? Y pues básicamente pues es abordar estas preocupaciones, integrar pues estas reflexiones de que las preocupaciones que tenemos al respecto y llevarlo por supuesto como a toda nuestra reflexión, tanto en el aula como en la casa, como en las instituciones educativas. Esto no puede ser una cuestión aislada, sino que efectivamente debe ser parte del día a día, como tú ya lo decías, y de involucrarlo en el currículo. Ujú. Y antes de irnos, profes, hay unos recursos que vamos a dejar linkeados con links, con vínculos, para hablar mejor español, con vínculos en las descripciones, por ejemplo, The Common Sense, que es un currículo gratuito que yo usé en Estados Unidos para enseñar ciudadanía digital. También está The Stanford History Education Group, las siglas son SHEG, un currículo de lanzamiento cívico en línea. Digital Wellness Institute, recursos para el uso equilibrado de la tecnología de American Library Association, ALA o ALA, recursos al de la libertad intelectual de los educadores. Esto no sé si todavía esté ahorita en Estados Unidos porque están cerrando muchas cosas, entonces esperemos que muchos de esos proyectos todavía estén. Si no están, les pongo en el link, les decimos ahí, no, esto ya se fue. Otra cosa es de New Literacy Project, herramientas gratuitas para enseñar alfabetización de noticias, de MIT App, del inventor que enseña a los estudiantes cómo se construye la tecnología. O sea, son links que les vamos a dejar de instituciones que hacen algo. Vamos a buscar también en Latinoamérica que hay. Creo que en el capítulo de inteligencia artificial tenemos unos links que podemos poner acá sobre cómo educar en el tema. Así es, Carolina. Entonces, pues bueno, aquí está servido todo para que nuestros profes lo consulten, para que nos dejen sus comentarios, para que naveguen por estos recursos y nos cuenten cómo les va. Sí, muy, muy, muy chévere, me parece interesante. Hemos dado mucha información, espero que les haya servido mucho y gracias por estar con nosotros y por favor compartan con un colega, con otra persona o un educador, otro educador, bueno, quien quieran, compartan el episodio que nos va a ayudar a aprender a todos. Todos necesitamos aprender de este tema. Y ya saben que si quieren estar en nuestro podcast, nos Sí, escriben, si quieren compartir su experiencia, si quieren hablar de su práctica pedagógica, tienen este espacio completamente abierto. totalmente abierto. Entonces, profes, nos vemos en el siguiente episodio y síganos para más contenido, estén con nosotros, compartan, visiten nuestras redes, que tenemos mucha, mucha información. Muchas gracias por estar aquí. Y así llegamos al final de este episodio de Para Maestros. Esperamos que las ideas, las experiencias y las conversaciones de hoy te sirvan de inspiración y te brinden herramientas para una increíble labor en tu aula. Queremos agradecerte por habernos acompañado. Recuerda que puedes encontrarnos en todas las plataformas de podcast y en YouTube. Y síguenos en nuestras redes sociales @paramaestros para no perderte ningún episodio y unirte a nuestra comunidad de docentes. Nos vemos en el próximo episodio de Para Maestros, donde seguiremos explorando juntos el fascinante mundo de la educación. Hasta la próxima, colegas.